El profesor tiene que reconocer que tiene un límite de conocimiento y esa es la única manera de que cada vez vaya mejorando. Entonces, a ustedes les va a pasar lo mismo. De pronto algunos de ustedes están preocupados de pensar cómo voy a enseñar cosas que yo mismo no sé suficiente. Tranquilos, nadie lo sabe completamente, todos nos vamos a equivocar, todos tenemos un límite y ahí es donde aparece otra vez el valor importante de la humildad. Es decir, no sé, ¿ustedes cómo creen que lo podríamos hacer? Voy a averiguarlo. Cuando se habla de enseñanza-aprendizaje, estamos en un modelo horizontal, es decir, que no hay la jerarquía del docente que está magistralmente retirado del grupo y que se lo sabe todo porque los demás son alumnos. ¿Saben qué significa alumnos? Sin iluminación, ¿sí? A los que no saben. Y no es cierto. Ustedes seguramente saben más que yo porque están más tiempo con las víctimas que yo. Entonces, lo mismo es posible que pase con sus compañeros cuando ustedes estén multiplicando con ellos. Es posible que les toquen compañeros que tengan más experiencia o que tengan más estudios. Y por esa razón, debe ser un proceso más horizontal de interacción. Nosotros pensamos, nosotras, que éramos las mujeres en nuestro grupo de psicología, que básicamente eran 5 ítems, 5 temáticas grandes en las que les íbamos a proponer que ustedes profundizaran. La primera, en torno al daño psicológico. Hoy aquí mencionaron elementos del daño, mencionaron que es lo esencial en las víctimas. Pero no fue muy importante, por ejemplo, para casi nadie mencionó los trastornos como tal. Entonces el tema técnico de la psicopatología no fue lo esencial. Es un tema importante y aquí ustedes dijeron por qué. Algunos de ustedes cuando se presentaron señalaban esto y entender por qué las víctimas reaccionan de esa manera. A veces sencillamente uno hace un juicio rápido y piensa que las víctimas son quejumbrosas, que las víctimas son pesadas y realmente lo que les pasa es que están afectadas y tienen toda la razón de mantener esa actitud difícil frente a los usuarios porque es lo que están experimentando. Entonces, uno de los grandes temas que queremos proponerles que ustedes trabajen que sea ese, el del daño psicológico. El daño psicológico, entendiendo por un lado lo que son las psicopatologías, cómo son las alteraciones frecuentes, pero por otro lado que el inventario de daños tiene que trascender lo individual y lo patológico y puede ser psicosocial. Entonces, recordarán ustedes cómo se ven afectadas, por ejemplo, las familias, las relaciones laborales, académicas, de otro tipo. Entonces, el daño no se queda solo en la psicopatología. Hicimos un ejercicio sobre los trastornos individuales, ¿verdad? Pero el daño psicológico va mucho más allá, pensando en la afectación grupal que pueda padecer o esa familia o ese colectivo. Y por eso debemos tener cuidado de los indígenas, de los niños. En este módulo, nosotras pensamos, construimos unos casos que eran bastante técnicos. En algunos grupos no se alcanzaron a abordar y en otros grupos la capacitadora decidió no usarlas por la fatiga. Entonces, por ejemplo, de los que están aquí presentes, ¿quién se acuerda haber utilizado el caso de Gutiérrez Soler cuando trabajamos de enfoque diferencial? Yo te acuerdo. ¿Tú también te acuerdas? ¿Sí? Está bien. Bueno, tenemos 3 personas. Y también fue muy simpático que uno decía hace un rato, a mí me quedó faltando eso en el módulo. Okay. Y pudo ser por varias razones. Por ejemplo, es posible que tu capacitadora haya dicho no, si trabajo más casos técnicos, teóricos, va a ser muy difícil para el grupo, por eso manejo de otra manera o disminuyo el tiempo. Porque también el aprendizaje se va ajustando a cada grupo y a cada uno. Pues puede ser eso. Inventamos esas metodologías y entonces en la guía que ustedes van a tener de este módulo les aparecen 4 o 5 casos para trabajar enfoque diferencial. Entonces hay el caso de los niños de la calle de Guatemala, entonces se muestra como precisamente por su edad sería enfoque diferencial, pero también hay casos de indígenas, está el caso de Germán Escuez Zapata. Entonces los casos se prestan para que ustedes los usen, pero ustedes van a ver si son adecuados y pertinentes con sus grupos.
de estudiantes con sus grupos de enseñanza-aprendizaje. Luego dijimos habilidades de comunicación. ¿Por qué? ¿Y por qué esta parte de los tipos de intervención? Porque este es un tema grande. Y aquí, por ejemplo, hubo algo que nos costó mucho y que nosotras como capacitadoras hicimos ejercicios fuertes de construcción del módulo. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, los ejercicios de parafraseo? Y cuando planteamos el caso allá y luego el grupo tenía que hacer el parafraseo, lo difícil que era parafrasear. Entonces, es un aprendizaje supremamente importante, supremamente complejo, grande y difícil, es desafiante. Y el último gran tema es el de pautas de autocuidado, tema estelar. Ya todos ustedes saben cómo lo vivieron, cómo lo experimentaron, y justamente creo que esa sería la forma de replicarlo. Incluso aquí no habría casi que enseñar mucha teoría porque todos estaban convencidos. O sea, rápidamente cuando uno dice que hay mucho estrés, mucha fatiga, que pueden padecer síndrome de burnout, eso rapidito se asimiló, ¿cierto? O sea, eso no había discusión ni había mayor dificultad de enseñarlo, eso rápidamente la teoría se asimila. La metodología se tiene que adaptar al docente. Y entonces, aunque a la mayoría de las profesoras nos acomodaba y se nos ajustaba esta metodología del mandala, había unas profesoras que no. Dijeron, como no me siento cómoda con esa metodología, no la voy a usar otra cosa. Y hacían de otra manera. Entonces, ¿qué queremos decirles también a ustedes? Había muchas metodologías en el módulo de psicología, pero ustedes usen aquellas con las que se sientan cómodas. Si no se sienten cómodas, no las hagan. Por ejemplo, es más fácil hacer la relajación a través de el masaje en la espalda con los 4 cuadrantes, ¿cierto? Pero es más difícil hacerla con los ojos cerrados y decirle a las personas que se relajen y que contraigan y se relajen. Esa es más difícil. Esa requiere o más entrenamiento o más experiencia o más convicción. Yo me hice mi tesis de pregrado en esa, para mí era fácil, pero había otra que ni siquiera la había hecho nunca ella solita, entonces, esa yo no la hago. Entonces, ¿qué queremos decir? Ustedes miren con de cuáles se van a apropiar, cuáles valen la pena, y de pronto si se quedaron sin la experiencia, como les pasó a ustedes con el mandala, entonces pregúntenle a sus compañeros cómo fue que se vivenció. Esa que ustedes tengan toda la evocación del ejercicio en un solo momento, en un instante, está allí. Y recuerdan que en ese ejercicio tranquilamente nos podamos demorar 20 minutos, un poco más, porque mientras que lo hacía uno y lo practicaba luego el otro, se llevaba un buen tiempo. Entonces, las diapositivas construirlas de esta manera, que tengan menos información y más claves de recuerdo, es otra forma adecuada. ¿Se acuerdan de este ejercicio? La tarea de hacer una investigación. Nosotros pensábamos que no nos iban a hacer la tarea. Son personas muy ocupadas, llegan muy cansadas, todos tienen familias. No creemos que van a hacer la tarea, pero intentémoslo. Y resulta que todos hicieron la tarea. La gran mayoría la hicieron, porque fue una tarea motivante. Entonces todos querían saber qué era lo que significaba ese trastorno y cómo era que se describía. Todos la hicieron. Entonces, esta tarea se puede replicar. Y recuerdan ustedes que luego cuando trabajamos, ¿cuáles eran los elementos teóricos de esto? Era explicar que era un trastorno, ¿cierto? Y había una diapositiva que tenía la definición de lo que era un trastorno. Entonces ahí está el elemento clave que hay que trabajar. Pero también decíamos que las víctimas podían no reaccionar con trastornos, sino solamente tener síntomas. Y tú dijiste algo muy importante y es también la parte teórica, ¿sí? Hoy hemos hecho mucho énfasis en los ejercicios, pero ustedes vieron que todo el tiempo trabajamos con diapositivas que tenían la parte teórica. Entonces, traje aquí 4 como para recordarles las ideas básicas de cómo serían las propuestas de diapositivas que nosotros tenemos para ustedes. Entonces, primero es tratar de que la diapositiva tenga, cada diapositiva tiene un objetivo particular. Entonces, esta era introducir al concepto, el concepto lo más sencillo, lo más aprehensible posible. Pero en todas las diapositivas intentamos que hubiese estéticamente algo agradable, algo positivo. Entonces,
o había una foto, o la manera como estaba construida, por ejemplo aquí, que permita como que haya un descanso de la visión. Entonces, que no sea todo el tiempo, tipo viñetas, que esto es lo usual, pero ustedes ya tienen las diapositivas hechas. ¿Sí? Ustedes decidirán si trabajan con ese material, si le agregan más información, pero la idea es que no esté tan recargado y que puedan siempre intercalar, ya sea con mapas conceptuales, como flujogramas como este, o sencillamente con esquemas que faciliten la explicación. Entonces, que el docente tenga allí la guía de lo que va a señalar, pero que adicionalmente sea algo atractivo, estético para los que vienen. Esto era para intervención en crisis y con esa diapositiva explicamos cómo se identificaba el mapa de red. Es decir, qué recursos tiene la víctima. Entonces no pensar que la víctima siempre está sola y hay que hacerle todo, sino que ella algunos recursos tiene. Y con esos recursos vamos a trabajar. Y algunos grupos alcanzaron a hacer el ejercicio del caso de la mamá que acaba de enterarse que su pareja ha abusado sexualmente a la niña. ¿Recuerdan? Algunos sí, otros no. En algunos grupos alcanzamos a hacerlo, si no también están las diapositivas y están en las guías. ¿Sí? Entonces les pusimos ahí los casos para que ustedes trabajen con ello. En la diapositiva estaba narrado todo el caso para que lo pudieran ver todos, pero se puede entregar, como ustedes vieron que les entregamos muchos, la hojita, para que lo trabajen o individualmente o por grupos. Bien.